Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en este domingo 24 de septiembre del 2023, en esta mañana en la que arrancamos con nuestra mesa de 11 con Javier Tejada, casa llena el día de hoy. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Mario, muy buenos días a ti y al auditorio. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, Javier. ¿Cómo estás? Y el señor señor extraño que está aquí también, Claudio Flores, para servirles. Un gusto estar aquí con todas y todos quien no lo ustedes. haya reconocido. Muy bien, podemos jugar al Encuentra las diferencias. Con todos los programas pasados. Y si usted encuentra algo, pues coméntenos y nos dará mucho gusto siempre leerle, como en todos los programas. Y bueno, arrancamos con nuestra mesa, varios temas que analizar, Javier, pero yo quisiera empezar por algo que hemos ya advertido aquí. Una vez que se resolvieron las candidaturas, aunque se llamen como se llamen, pero ya sabe usted esta simulación que vivimos, pero una vez que se resolvieron las candidaturas de Morena y del Frente para la presidencia, entramos a una etapa donde la Ciudad de México pues, se calentó más, sobre todo del lado de Morena, y empiezan a alzar la mano desde Omar García Harfuch, que estaba ya medio cantado desde hace unas semanas, Hugo López-Gatell, Clara Burgada. Del otro lado, creo que están como todavía medio, pues no sé si dormidos o pausados o qué, pero a ver, ¿cómo estás viendo la ciudad? Bueno, yo creo que es un tema, digamos, ya que resolvieron la presidencial ambos, digamos, polos políticos, Sí. falta ver qué hacen en la ciudad por lo importante que es en la votación y cómo ayuda o perjudica en la votación presidencial. Claro. Creo que realmente con opciones de parte del bloque oficialista está Omar García Harfuch, quien fue un excelente secretario de seguridad y quien ahora ves cómo está la ciudad comparado con el resto del país, creo que sube en sus méritos, pues. Y también Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa. Como que los morenos están divididos a cuál les conviene apoyar. Y la irrupción de López-Gatell creo que pinta de cuerpo entero lo que pasó en la Secretaría de Salud del gobierno federal. ¿Por qué? Porque justamente se da a conocer cómo vienen las convocatorias para los gobernantes y para las diputaciones, y se deja saber que las diputaciones y senadurías plurinominales van a ser por sorteo. Okay. Y cuando Morena anuncia que son por sorteo, López-Gatell se preocupa y dice: yo levanto la mano al Palacio de México. Okay. Tiene 0 posibilidades de ganar, nadie lo conoce, pero es la forma de ver si logra algo que le dé fuero. O sea, ¿tú ves que diputación local o federal. es de esas candidaturas que no son para ganar la posición? Deja ver el miedo que tiene él, Sí. porque hubo oficialmente 334,000 muertos, realmente 800,000, y tiene varias investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República. Los padres han ido avanzando en tribunales. Él sabe que la manejó tan mal políticamente y que el sexenio y quien lo apadrinaba llega a su fin, y aparte no es gente del equipo de Claudia Sheinbaum, que está buscando cobertura política, fuero. Por el otro lado, el lado del, digamos, del Frente Amplio por México, y veo a 2 candidatos. El alcalde reelecto con buenos resultados, Benito Juárez, Santiago Taboada, y también la alcaldesa con buenos resultados, Lía Limón. Ok. Ahora, ¿cómo estás viendo tú, Rafael, este tema? Decía Javier que es una posición estratégica, digamos, de cara a la elección del 24. Yo creo que es un territorio, digamos, que electoralmente empieza distinto al federal, porque en el federal tú tienes 22 gobernaturas de Morena, pero en la Ciudad de México la mitad está gobernada por la oposición. Sí. O sea, el punto de partida, digamos, es distinto. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que en el caso de el oficialismo hay algo que no se está mirando con claridad. Estamos comparando a un funcionario que arriesgó su vida en el cumplimiento de su trabajo con un merolico que arriesgó la vida de los demás para incumplir con su trabajo, que es el caso de López-Gatell. Dice Javier que es un cuate que no tiene posibilidades de ganar. Estoy de acuerdo, absolutamente. No tiene ninguna posibilidad de ganar, excepto una. ¿Es cuál? Si lo designan, gana. ¿Tú crees que aún Yo creo que gana porque el aparato de la Ciudad de México, que tiene todo el control electoral, más allá de la ilusión de que en la intermedia perdieron media ciudad, pero no perdieron el control de la ciudad. Los alcaldes estaban maniatados, casi todos. Basta con escuchar las quejas de Lía Limón y de otros que no podían hacer nada porque los bloqueaban desde el sector central del gobierno de la ciudad, a donde llegó un duro de los duros, que es el Martí Batres, que llega después. Y una cosa que yo quisiera que no se olvidara, el origen de Clara Brugada. Se ha insistido mucho en sus buenos resultados en Iztapalapa,
Pero ella es hija de la trampa, es hija del fraude a la ley. Ella permitió la existencia de Juanito en una maniobra verdaderamente repugnante en la que Andrés Manuel dijo, tú no puedes ser porque el tribunal lo impide, pues la ley no es la ley, mira, tú vas a ser Tú ganas, cuando ganas pides licencia. Y cuando pides licencia, Marcelo Ebrard, que ahora aboga por la pureza, designa a Clara como delegada, y así llegó Clara, y así que se quedó, y así convirtió su administración en un cacicazgo en Iztapalapa. Entonces tampoco ese señor es garantía de nada. Bueno, y yo diría, el propio exsecretario García Harfuch, que tiene en alguna parte buena imagen, los resultados en el tema de homicidios, las encuestas pero lo tiene ponen en el tema cielo. de desapariciones, que se incrementó 400% en la Ciudad de México, y tiene esta dificultad que se ha señalado de hacer campaña cuando tienes un dispositivo de seguridad personal comprensible, digamos, pero que, pues sí, pero que se vuelve, vamos a ver cómo lo gestionan, si termina siendo el candidato a la hora de hacer campaña. A ver, Claudio. Sí, es narrativas no de lucha de gigantes, citando a una canción por ahí clásica, sino lucha por un gigante electoral. 3 relatos que me parece que son evidentes. Y ya vimos salvaje la confrontación por la candidatura presidencial en ambos bandos. Bueno, espérense para la de la Ciudad de México, porque además tiene una complejidad adicional. Quien se gane la rifa del tigre, que es la candidatura oficialista, digamos, por la Ciudad de México, va a tener que entregarle buenos resultados al jefe máximo. Y esta ciudad es rebelde, esta ciudad lo ha demostrado en su historia, no se comporta como muchas veces parece que se va a comportar. Porque además, hay que decirlo, quien salga por la Ciudad de México va a tener que estar palomeado por el presidente López Obrador. Sí. 2, en ambos bandos la clave va a estar en el método de elección. Ahorita creo que la discusión justo está en procesos, encuestas. Que Morena métodos, ya lo controles. resolvió, ¿no? Es una encuesta bueno, pues, que se hace en octubre y se acabó el asunto. Y más sencillo. Sí. Pero me parece que ahí lo que vamos a ver ahorita es justo cuál va a ser el método. ¿Un método de arreglo popular o un método más de arrastre popular, por así decirlo? Y ahí viene el tercer relato, que todos quieren un relato de arranque exitoso para su candidatura. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Correr bajo riesgo y hacer un arreglo popular para ir seguro por tu candidatura, pero tienes un relato de origen de esos viejón, a la política, por debajo de la mesa, etcétera? ¿O te tomas el alto riesgo de ir por un proceso más abierto, interna? Además de las encuestas, ya vimos el resultado final. Pregúntale a Marcelo Ebrard. Pues sí. Si ese método resuelve las cosas. Pues sí, no resuelve. Exacto. Claro. Y me parece que ahí el tema va a ser quién nace con un relato de mayor autenticidad y si no hay ninguna sorpresa, porque creíamos planchadísima, por ejemplo, la elección, digamos, federal, incluso aburrida, y de repente sale un fenómeno como Xochitl. Sí, vamos a ver. ¿Habrá el espacio para eso en la Ciudad de México? Vamos a ver. Ahora, vamos con otro tema, que es lo que pasa en la frontera sur, que está viviendo 2 temas particularmente relevantes. Uno tiene que ver con el fenómeno migratorio, que literalmente cruza todo el país, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero el otro es las imágenes con las que nos fuimos a dormir ayer y que nos amanecemos hoy incluso en parte de la prensa, de una caravana de integrantes del crimen organizado que va en el estado de Chiapas y en donde a plena luz del día se le forman unas vallas y la gente, que no sé quiénes sean, aplauden el paso de estos grupos del crimen. Y bueno, pues la imagen que da es brutal, Javier. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando en Chiapas? Yo recuerdo un estudio que alguna vez platicamos, Claudio. Por primera vez a la gente le preguntaban cuál es el problema número 1 en el estado de Chiapas. No era la desigualdad, no era la pobreza, era la violencia vinculada al crimen organizado. Chiapas lleva en la zozobra más de un año. Todas las comunidades ha habido decenas de miles de desplazados. Su ciudad más turística, San Cristóbal de las Casas, tomada por el crimen organizado. Tomada por el crimen organizado. Chiapas es una tragedia, lo que ha venido pasando con este gobernador que tiene, Rutilio Escandón. Y lo que estamos viendo es, pues sí, la gente desesperada durante más de un año, muchas comunidades aisladas, presionadas, sin comida, pues llega, aparentemente fue el cartel de Sinaloa. Llega a Chiapas y la gente lo recibe con aplausos. Y a la par de eso, pues toda esta crisis migratoria que estamos viendo en el país, empieza en el sureste, empieza en Chiapas, donde se pierde el control de todo el territorio, el crimen organizado abre la puerta a los migrantes porque les cobra por pasar y por el trasiego de ellos por todo el país. Y vemos que esto está explotando en todo el sureste,
en la Ciudad de México, ya aquí en la central de autobuses, en todas las líneas de Ferromex, en Coahuila y en todos los puntos fronterizos. O sea, lo que estamos viendo, déjame ser muy claro, es quizás el mayor problema de seguridad que ha enfrentado el Estado mexicano desde el zapatismo hace 30 años. ¿Por qué? Porque se confluyen estados fracasados en Sudamérica y Centroamérica, que también levantaron la reja, que vayan los migrantes, la pérdida de nuestro control fronterizo, el crimen organizado tomando a los delincuentes, a los inmigrantes, cobrando por su traspaso por todo el país. Hay reportes de gente armada, incluso en los trenes de Ferromex, que tuvieron que parar algunos días. Y después, obviamente, esto trasciende nuestro país por la crisis que ocurre en Estados Unidos, que está también en periodo electoral. O sea, es un caldo de cultivo muy peligroso, que no es fácil salir. No podremos salir solos nosotros sin acompañamiento aquí internamente de todo el mundo, pero también de Sudamérica y de Estados Unidos. Pero lo que claramente te demuestra es, una vez más, la pérdida del control del Estado mexicano sobre nuestro territorio. Y yo solo diría una cosa, Rafael, antes de darte la palabra. El primer paso para atender esto que acaba de escribir Javier es reconocer el problema. Si mañana en la conferencia, como se ha hecho sistemáticamente, no se reconoce que es absolutamente escandaloso, preocupante, un desfile de personas del crimen organizado con el aplauso de la gente, y se minimiza de alguna manera lo que está pasando ahí, pues no hay solución fácil, pero la primera condición es reconocer el problema. Pues mira, en otras ocasiones en las que ha habido expresiones organizadas de grupos del crimen que salen a las calles de diferentes ciudades en sus monstruos, en sus transportes rudimentariamente blindados, pero blindados a fin de cuentas, suficientes hasta para dar un culiacanazo. El gobierno siempre ha dicho, en el momento de mejor reconocimiento, ha dicho, son hechos aislados. Son hechos aislados. Entonces, yo creo que el problema en Chiapas, por lo pronto, es que todo lo que es la selva lacandona, que es la frontera con Guatemala, es un territorio de abandono y ha estado abandonado durante muchísimos años. En el año de 1979, yo escribí un reportaje en el primer número del periódico 1+1, que acaba de nacer, un reportaje que decía la selva lacandona cercana al estallido incontrolable. Y de ahí vinieron muchas cosas, el zapatismo incluido. Entonces el Estado o pierde terreno y territorio y gobierno con las juntas de buen gobierno, los caracoles, Yoventequi, esto y el otro, y le quitan potestad, y le quitan impuestos, y le quitan presencia, y le quitan legitimidad. O la legitimidad se le están quitando polleros y traficantes de personas, y ahora la delincuencia organizada que baja de Sinaloa y se pelea ya no por una plaza, sino por un estado completo. Por una frontera. Y un estado completo con el agravante de la frontera en una crisis migratoria continental en la que hasta la IP se mete y dice, pues yo ya no pongo el tren, se vayan caminando. Y por cierto, me quitaste mis patios del Papaloapac, ¿no? Pues ahora yo te quito la bestia. A ver, ¿cómo estás viendo tú, Claudio? Sí, me parece que aquí lo que estamos viendo, coincido que el problema está en el diagnóstico en dos sentidos, del nivel de descomposición y el nivel de las dimensiones del fenómeno, tanto del fenómeno migratorio, lo estaba reportando por ahí la encargada de comunicación de Ferromex, pues el volumen de 10, 12, 15 veces más de trenes, incluso donde ya no cabe un migrante más, trenes de más de 1 kilómetro donde ya no cabe un migrante, es una dimensión que no habíamos visto. Y el segundo tema, la dimensión del propio control de la delincuencia organizada del territorio nacional, que ya estamos normalizando. No, es porque ahorita hablamos Chiapas, pero podríamos haber hablado Guerrero, podríamos haber hablado Michoacán. Y esas marchas las hemos visto en Sinaloa, las hemos visto en otras partes del país. Entonces, creo que aquí el enorme reto es justo la inacción de la autoridad. Porque ¿quién está permitiendo que ese fenómeno suceda? Tanto el migratorio como el delincuencial. El Estado mexicano. Y aquí a quien habría que reclamarles a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al Sistema de Seguridad Público Federal y al Instituto Nacional de Migración, que la verdad el señor Francisco Garduño, pues está desaparecido, está en el efecto. El responsable administrativo. Está denunciado. Está administrativo de la muerte de 40 personas migrantes en una estación. Y sigue en el cargo. Y sigue manteniéndose protegido por el presidente López Obrador, hay que decirlo con todas sus letras, porque si no, ya no estaría ahí. ¿Tú crees que Javier, se puede convertir
en el tema, digamos, porque ya sabemos que los temas prenden y se apagan y uno va matando al anterior. ¿Tú crees que este tema puede ir? Porque yo lo que noté esta semana en la agenda es que no es nuevo el fenómeno migratorio, pero sí el tiene una reflector, presencia más fuerte, por lo que incluso tú apuntabas de Estados Unidos. Este tema va a estar ahí un rato, porque ya son cientos de miles de personas ilegalmente que están en el país, porque ya rompieron las fronteras de Chiapas donde había que retenerlos, porque la Marina que tiene el control, que expropió a Ferromex el tren transísmico, y ahí estaba la Marina, ya le brincaron todo el mundo, ya se fueron de esa zona. Es un tema muy complejo, lo que está pasando en la frontera sur, pero en el norte es brutal. Esto no se arregla de un día para otro. Claro. Y creo que las elecciones de Estados Unidos y la subida en Trump en las encuestas con un discurso mucho más duro, creo que va a hacer que este sea un tema central en el reflector, no solo de México, sino del mundo entero. Bueno, de hecho lo vamos a platicar en el siguiente bloque, porque en efecto, migración y seguridad, los dos temas de la relación con Estados Unidos. Y por desgracia, ninguno de los dos tiene solución. Pues sí, por lo menos no. Ninguno. Sí, no falta. Gracias. Ni de corto ni de largo. Gracias. Sobre todo el fenómeno migratorio. De acuerdo. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Gracias. Un gustazo estar aquí en la mesa Gracias. completa. Saludos a tu hermano, el Barbón. Gracias, Javier. Gracias a nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de este tema aquí en la Agenda.